Y ya con nosotros Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, el hombre que estudió con Milei, ¿no? ¿Así? ¿Presentado? ¿Está bien? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Porque la referencia de la política es Milei, entonces el que estudió con... No en el Copelo, sino en la carrera de Economía. Exactamente. Universidad. Diego fue colega muchos años, hacía periodismo económico, muchas mañanas. Nos hemos despertado en Radio Continental con Daniel López, un enorme equipo. Ciertamente, ¿qué estás viendo de la economía en términos generales y del pacto fiscal? Empiezo por lo macro y después vamos a lo micro, si querés. Que ingresó hoy a la Cámara de Diputados para ser discutido. Primero, ¿crees que va a tener el visto favorable? ¿Y qué aspectos destacarías de esa iniciativa? Bueno, sí, creo, por lo que entiendo y nos llega desde la política y lo legislativo, que sí, que va a pasar, incluso esta versión limitada de la ley bases, quizá la reforma laboral, que acá hay una novedad para mí, que la reforma laboral la empuje, o por lo menos el proyecto sea del radicalismo y no del PRO. Bueno, Milei le dejó ese espacio al radicalismo para tener lugar. Pero también esto para mí da más estabilidad y gobernabilidad a este cambio, porque no es el PRO, es el radicalismo, que uno hubiera pensado que estaba más lejos de adherir a esa agenda. Yo creo que nadie más que el radicalismo quiere una reforma laboral, porque sabe que es el mecanismo de financiamiento del peronismo cuando está en el llano. Se acuerda de la ley Mucci, ¿no? Alfonsín, se acuerda de la ley de la Rúa y terminaron eyectados. Sí, sí, y además entiendo por gente que los ha asesorado, que hasta han hablado con abogados de la CGT y en muchas de las cosas ya aceptan que hay un nuevo sentido común, que hay que modernizar las relaciones laborales, por suerte. Así que creo que estas cosas van a pasar, le van a dar un esquema de mayor gobernabilidad al gobierno de Javier Milei, todos esperando que venga la recuperación. Hay indicios de baja de inflación, hoy vieron los precios mayoristas. Poco más del 5, ¿no, Willy? Así es. Muy bajo, digamos. Bajísimo, y yo te digo 5,4 en marzo, dato del INDEC de hoy. Exactamente, yo te digo que la de abril, la inflación núcleo, es decir, sacando los regulados y los estacionales, va a dar 5 también, ¿eh? Con lo cual es muy probable que tengamos un dígito en abril. Seguro, te diría. Y que a partir de ahora empecemos a mirar si hay un 3 o un 4% de inflación posible en julio o agosto. Exactamente, para esos 2 meses. La sociedad está haciendo un gran esfuerzo, las pymes, el trabajo, y esperando que justamente la inflación baje y venga esta recuperación de poder adquisitivo producto de la caída de la inflación. Y que esto además abra una condición económica mejor, con apertura del cepo, etcétera. Creo que hoy la gente aguanta porque, primero, Milei está haciendo lo que dijo, no mintió. Y segundo, hay una espera de esta mejor situación económica, de esta inversión en esfuerzo que ha hecho la gente, aceptando y entendiendo que había ajustes pendientes que había que hacer. Este es Milei hoy, hablando de la inflación, con, yo creo, la idea de que él la está ganando. La escuela austríaca hablaba de, para los que no la ven, primer cuadro, precios mayoristas, mes de marzo, lo que marcábamos, Willy, 5,4. Segundo cuadro, precios mayoristas, mes de diciembre, gestión Massa Fernández, 5,4. Es decir, estamos derrotando a la tasa de inflación. Falta muchísimo, pero es cierto que hemos hecho un montón. Viva la libertad, carajo. Sí, sobre todo, fíjate cómo recalcularon todos. Hasta el Fondo Monetario esta semana recalculó, que te muestra que este año la inflación la bajó al 150 aproximadamente, y para el año que viene ya espera cerca del 40, 45. Entonces ahí te das cuenta que están todos, hasta el fondo, en modo recalculando. Un banco de primera línea explicaba desde la Argentina que la inflación iba a estar en 200 hasta hace 10 días. Totalmente. Y ahora empezó a explicar que va a estar en 150, 160. Cuando le preguntan por las virtudes de ese plan de estabilización, dicen, bueno, independientemente de lo que podamos decir, la recesión está haciendo lo suyo. La contracara es esa. Exactamente, con lo cual el misterio o el interrogante es lo mismo que marcaba Diego Valenzuela, es decir, cómo es la reactivación y cuándo se empieza a ver en el consumo finalmente cierta bonanza para una economía que en el consumo deposita mucho de su fortaleza. Sí, claro, para ir creando condiciones hacia la inversión quizá falta una consolidación del marco macroeconómico, pero si baja la inflación drásticamente y las paritarias mantienen su rumbo, eso va a generar paulatinamente una mejora de poder adquisitivo, ¿no? Y eso, bueno, permite que respire el comercio, la gastronomía, las pymes. ¿Lo tenés muy bajo al nivel de consumo en 3 de febrero? No, ha bajado en promedio, como en todos lados, un 20%, ponele. ¿Impuestos cuánto te cayó? No tanto. Tasas. La tasa que más bajó es la municipal, porque yo no la ajusté al ritmo de la inflación.
inflación. Pero eso es por una decisión que tomamos nosotros, ¿no? De no ¿Cuánto aumentaste? ¿150? 125% y ahora una actualización bimestral que se va dando con el año, digamos, ¿no? También la provincia tiene actualización bimestral. Así es, pero la ciudad aumentó, tiene mensual. pero aumentó más del 200 la provincia. Sí. Pero en términos generales las tasas de actividad, por lo menos en mi experiencia, se vienen sosteniendo. La tasa vial, ¿vos no la vas a cobrar? De Esa ninguna que manera. Están incluyendo muchos municipios, Mar del Plata 1,86, Pilar 2,5, Quilmes 2%. A los combustibles. La tasa vial es la tasa a los combustibles, ¿correcto? Este es el cuadro de los municipios del conurbano, digamos. Fíjate que en algún caso llega hasta el 3,5%. Y ahí hay de distintos colores políticos, aunque primero fundamentalmente del peronismo. Lomas de Zamora, Florencio Varela, Verazategui encabezando esa lista, Morón más abajo con el 0,5. Vicente López lo tiene desde hace ya mucho tiempo, vale la pena decir. Es muy bajita en Vicente López. Sí, por eso está en Morón. ese final de la tabla, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, mira, Neuquén puso el 4,5%. Chipoletti también en Una Río Negro. enormidad. En Neuquén no se aplica porque no está reglamentado. Pero hoy las cámaras empresariales hicieron un documento conjunto pidiendo que no se aplique, que no se reglamente y que no se ejecute esa decisión que tomó el Consejo Deliberante de la Ciudad Capital, también para financiar, en este caso, el boleto de colectivo, fruto de los fondos de subsidios que no llegan. Acá están todas las cámaras empresarias de Neuquén Capital. Solo como dato de color, digo, para ampliar un poquito esta discusión que no solo se cierne sobre el conurbano, ¿no es cierto? Bueno, usted dice, no lo voy a poner. No lo voy a poner, invito a que venga a cargar a 3 de febrero porque se van a ahorrar unos mangos. Me llena de orgullo estar último en ese ranking. Viste que en general uno quiere estar primero. En este ranking 3 de febrero está último porque es el que tiene la menor carga tributaria al combustible, porque solamente cobramos 0,2 de tasa de seguridad e higiene y no cobramos tasa vial, y no la vamos a cobrar porque yo creo que la salida a la crisis económica no es más presión tributaria. Al revés, eso ahoga más al sector privado, traslada un nuevo costo de vida al que labura, a las familias. Y como vos decías recién, todos le van a encontrar un pretexto, que yo quiero financiar esto, aquello, lo otro. Mi pregunta es momento? ¿No es momento de responsabilidad, austeridad, revisar gastos en lugar de cargarle a la sociedad con un nuevo impuesto? Por eso yo no la voy a poner y me voy a mantener en esta tesitura, aunque me genera a mí una exigencia fiscal, porque cuando otros van a tener un recurso extra, 3 de febrero no. Pero ¿saben qué? Estoy tranquilo con mi conciencia porque creo que eso queda en la sociedad, queda en el laburo y es mejor para la economía. Diego, ¿cómo es gestionar sin obras? No, mira, nosotros lo primero es que tenemos obras municipales. Cada municipio tiene que tener su platita para obra, porque si no siempre dependés de papá nación o papá provincia y después tenés que ser obediente. Eso a mí no me gusta. La autonomía política y económica te la da tener tu propia plata para obras. No será un montón, pero anda en nuestro caso por el 15-20% de nuestro presupuesto en obras. Obviamente también digo, necesitamos a veces obras nacionales como agua y cloaca, pero muchas veces la nación nos daba plata, y lo digo autocríticamente, porque uno las acepta porque es intendente, pero a mí no me parece que con déficit fiscal y con emisión te den plata para hacer una vereda o una plaza. No son prioridades para que la nación invierta en eso, más si tiene déficit fiscal. Entonces me parece que lo que está haciendo Milei es obligándonos a todos a calibrar mejor cuáles son las obras públicas que tenés que hacer y cuáles son las que podés pagar. Y bueno, tenemos que reorganizar los presupuestos y sostener niveles de obra acordes a la guita que tenemos. Claro, pero con ese criterio, mientras haya alguien que no coma en 3 de febrero, ¿cómo yo pago cosas que parecen suntuosas o que están muy por debajo de la necesidad de alguien que no come hoy? Bueno, pero eso es administrar un presupuesto, Pues Paulino. ¿entiende lo que digo, no? Sí, Porque claro, claro. no quiero caer en el populismo de... Trabajamos en educación, trabajamos en salud, trabajamos en tema alimento para que no falte donde realmente hay necesidad, pero por otro lado vos tenés un bache, tenés que poner una luz LED, Es que a eso voy. y eso también hay que hacerlo. Exactamente. Hay que administrar bien el presupuesto, no tener muchos empleados, porque cuando también la política hace política con el empleo público, se te va el 60-70% de tu gasto público en pagar salario, Sí, eso sí, no es termina bueno. siendo En mi absolutamente caso yo estoy inelástico. abajo del 30% en salarios, abajo del 30%. Eso me da mucho margen para la gestión y para la obra. Es una rara avis. En Sí, el hay mundo municipios que de- están arriba del 60 o del 70. Una cosa del paquete fiscal que les quiero contar, que no se Dale, habló lo último, tanto.
está incluido el hecho de transparentar cuánto Sí. de impuestos uno paga en el ticket y en la factura. Yo esto lo apoyo y lo voy a promover en la provincia de Buenos Aires. Cuando vos pagas 100, el ticket te va a tener que decir cuánto es impuesto nacional. Y quiero que también en el futuro se sume la provincia con los impuestos provinciales como ingresos brutos. Que si vos pagas 100, vos sepas que en general 40 de los 100 son impuestos. Porque uno, sabés cuánto te cuesta mantener al Estado. Y dos, podés exigir servicios cuando sabés cuánto pagás en impuestos. Bueno, de hecho, las tasas son a cambio de una contraprestación. Que no siempre se da. Y el debate sobre la tasa vial en el combustible es cuál es la contraprestación. Seguridad y higiene, usted dirá, bueno, pues yo tengo que fiscalizar, tengo que controlar, tengo que regular, que no haya pérdidas, que tengan ambientalmente todos los procedimientos. Le podría encontrar seguramente 1000 motivaciones. Ahora una tasa vial Pasó para con lo ser del bachero. inmobiliario, ¿te acordás también cuando se dio esta discusión de las subas en el inmobiliario, Claro, en la provincia de correcto. Buenos Aires, cuál era la contraprestación? Exacto. Lo de la tasa vial ha sido una forma de voracidad fiscal y de tener recursos, tener caja, ahora que pero Milei no nos da obras. Y a muchos aprovechan y se pusieron de acuerdo, porque por eso salieron muchos municipios todos juntos. Gracias, Diego. Hasta la Gracias a próxima. ustedes, muy amables. Un placer y muy generoso. Estaba pensando, con esta misma lógica, lo importante de transparentar también lo que está pasando con los servicios públicos, porque cuando uno cuadruplica la tarifa del uso de gas, cuadruplica los impuestos y cuadruplica la recaudación. También. Totalmente. Lógico. Con lo cual alguno también dice, che, esto no lo toquemos. Cuando vos cuadruplicás la prepaga, no cuadruplicás los impuestos. Necesariamente. Bueno, Paulita, nos metemos de lleno en la política. ¿Querés que veamos antes de eso? Hablábamos recién, bueno, acá Willy, el Doc, todos van a participar, del tema de prepagas. ¿Cuáles eran las que estaban ¿tenés el listado? incluidas? Ahí está. Sí, Dale, me hago está el listado. Mirá, las empresas son las siguientes: Medicina Esencial, Acor Salud, Prevención Salud, Ominis, Avalian, Federada Salud, CIPSA, Hospital Italiano, Ahí estaba. sí, Luis Pasteur, OSDE, Medife, Sancor, Jerárquico Salud, Medicus, Med Córdoba, Swiss Medical, Omit y Galeno. Esto es lo que dicen desde la superintendencia. No se trata de una intervención del mercado, sino justamente lo contrario, una acción que lleva adelante la superintendencia en su rol de fiscalizador para que se transparenten los indicadores y se garantice ¿Y la cuáles libre son las que competencia? no son alcanzadas por...? Bueno, Hospital Alemán, por ejemplo, británico. Esta lista fue cambiando. Yo tuve primero una lista corta de 8 Que o no 9 estaba el entidades que no Hospital estaba el Italiano. italiano. Ahora, ¿en el cierto? Sí, eso sí, me parece poco prolijo también. No, bueno, no dije Bueno, lo eso, dice el señor pero... Willy Laborda, por Sí, supuesto. eso lo dijo el Willy Pero- Laborda, por pero la esto cosa. está muy bien, pero lo que digo es, perdón, ¿y el resto por qué no estaría alcanzado? ¿Porque aumentaron Eso es lo muy que por yo no debajo? entiendo. ¿O porque la cartelización fue solo de algunos y no de todos? Porque un mercado cartelizado implica que todos se ponen de acuerdo, ayúdame, Willy, Sí, exacto. desde la teoría, ¿no es cierto? Sí, sobre todo acá lo están limitando a determinado porcentaje del mercado. Sí. Está bien, pero cuando vos decías cartelizada la obra pública, vos decías, se ponían de acuerdo, entonces una empresa cotizaba acá, compulsaba con otras dos, pero sabía que iba a ganar acá, le dejaba el otro que ganara allá, etcétera. Entonces administraban el negocio de la obra pública de manera cartelizada, ¿está bien? La multa por cartelización más importante, el antecedente más inmediato es la década del 90, Loma Negra, 200 millones de dólares, ¿correcto? Sí. Fue Carlos Menem presidente. Ahora estás hablando de una cartelización que se supone que están todas. Sí, por ahí. Porque si por no ahí están todas, el mercado diría, no, pará, esta cobra mucho menos, me puede dar el mismo servicio, me voy acá, me cobra la mitad. Sí, lo que pasa de vuelta, muchas veces no te podés pasar de obra de prepaga si sos mayor de 60. O sea Bueno, correcto, hay una restricción correcta. Nosotros sí, somos muy jóvenes. Nosotros sí, claro. obviamente. Pero tienen Paula, ni preexistencia. hablar. ustedes. Nos quedan 15 Tienen años. preexistencias. que ahora me agrando. No, lo que iba a decir... Paula no tiene preexistencia. por eso. Ustedes me halagan demasiado. Lo que iba a decir es que, o sea, hay dos acciones distintas. Por un lado está esto y por el otro lado está lo que hizo el Ministerio Exacto. de Economía. O sea, son dos cuestiones diferentes. Lo del muy Ministerio bien, de Economía con respecto a la supuesta cartelización que viene en base a una denuncia que hizo la coalición cívica y por el otro lado está esta medida cautelar contra estas empresas de medicina prepaga que acabamos de dar la lista, que según lo que explicó Adorni esta mañana en conferencia de prensa, representan en total al 75% de usuarios de la medicina prepaga. Curiosidad al margen, Carrillo dijo, este gobierno está destrozando la clase media. No sé cuál fue la frase, nunca alguien fue tan brutal con la clase media. Y fue Caputo el que dijo, las prepagas le han declarado la guerra a la clase media. Sí. Y ahora Caputo recoge el guante de la denuncia de la coalición cívica de comienzos de enero sobre la supuesta cartelización para hacer lo que terminó haciendo. Nada, curiosidades al margen. Querido Sebastián Maru, ¿cómo estamos?
¿Cómo andan? No tan bien como vos, pero la llevamos. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Qué estás viendo de la economía? Bueno, ahí está, los estaba escuchando un poco. Creo que el dato de lo de prepagas, hoy hacíamos el cálculo y más o menos el promedio va a caer 150.000 pesos. El promedio de las prepagas. La cuota. Que lo dice en el comunicado, más o menos. O sea, que pagaba 400, va a pagar 250. 33% va a caer. Y va a tener todavía no sabemos cómo lo va a calcular el INDEC, pero va a tener algún impacto en la reducción. En el dato de abril, que hoy todas las consultoras, creo que la pregunta era ¿qué estamos viendo en la economía? Creo que la novedad es que la inflación se está desplomando. Abril va a dar medio que ya todas las consultoras estamos en un dígito, 9,5%, con alimentos creciendo 6%, o sea, alimentos bien estable en las últimas semanas. Entonces, prácticamente el 9,5% incluye la suba fuerte que tuvo el gas en abril. Entonces, creo que la novedad de que la inflación esté bajando, yo creo que para mí las paritarias en los últimos 2 meses posiblemente le estén ya ganando, empezando a recuperar empezando a ganarla la inflación. Uno está empezando, está mirando en detalle. La inflación ya hace 2 meses que para mí ya dejó de ser un tema. Obviamente ahora uno está mirando cómo vienen las paritarias, cómo viene la actividad, sobre todo cuando empieza a hacer piso. Ya la evidencia anecdótica ya empieza, todavía hasta los datos de marzo, uno estaba mirando que todavía no había empezado el rebote, los datos de abril empiezan a dar mejor. Evidencia anecdótica en abril se está tocando el piso. Yo creo que entre la combinación de una inflación debajo al 9,5% con paritarias que vienen, uno está haciendo el monitoreo que vienen, paritarias que vienen en niveles del 15% mensual. Ayer tuiteaba caso de estaciones de servicio que subieron 130% cuando la inflación fue 90% en 4 Petroleros meses. cerraron 26,5 adicional. Ayer la provincia firmó con los estatales Kicillof 9,5%. Claro, pero tiempos inimaginables, 9,5 pese al 11 de inflación. Acá es el sector privado el que, cuando hablamos de la clase media, empezamos a ver las paritarias. Hay pocas paritarias, obviamente, son 6 millones de personas nomás, de los 20 millones de empleados. Sí, claro. Son los formales, son los mejores sueldos de Argentina, pero esos, todos los sindicatos, básicamente. Los sindicatos fuertes, prácticamente, si uno va a hacer la cuenta, estos 4 meses van a terminar alcanzando la inflación. Lo que quiero decir es que empezaron a aparecer sueldos nuevos con precios viejos, sobre todo de alimentos, que es donde uno vio la piña de alimentos, que uno ve el promedio que fue en diciembre. Ahora pasó el golpe de alimentos, ya fue hace 4 meses. Después vino prepagas, que ahora se está recalculando, vino la luz, vino el gas, pero con otros sueldos de 600.000 pesos en promedio, siempre en promedio, cuando eran niveles de 300.000 pesos en noviembre. Siempre hablando en promedio, obviamente. Sí, hay muchos que la están corriendo atrás en el sector informal, que no tienen exactamente, los autónomos, los informales, monotributistas. Que hasta ahora no tuvieron ningún beneficio, ni unos ni otros. Veremos con el pacto fiscal si se ven plasmados en la ley. Yo creo que los datos de abril y mayo, sobre todo de actividad, van a empezar a ver mayor movimiento. Se suma la cosecha, que ya empezó, entonces salarios que posiblemente empiecen a ganarle un poco a la inflación. O sea, ¿sos muy optimista respecto al rebote en B? Yo creo que la estabilización para mí clave es, esto no levanta sin consumo. Creo que quedó claro eso. O sea, la inflación vendrá después de que baje el riesgo país, salga el pacto de mayo. La inversión siempre arranca primero la construcción, después vienen otros impactos más de largo plazo, pero primero levanta por el consumo, después levanta un poco por exportaciones Hoy los bonos recuperaron un montón otra vez, el país bajó fuerte. Sí, pero convengamos que así como cayeron por temas internacionales, como las tasas en Estados Unidos, hoy subieron también gran parte por temas internacionales. Maravilloso, me despejaste el interrogante. Todo tuyo.
Y ahí, Fernando, ¿cómo estás viendo el tema de atraso cambiario? Atraso cambiario, el dólar oficial y el dólar paralelo para aclarar un poco. El dólar oficial lo está manejando el Banco Central. Creo yo que tiene una política de mantener el ancla del 2% mensual. El dato que están diciendo, que comentaron recién de los precios mayoristas de marzo creciendo al 5%, es parte de la estrategia. Son dos anclas las que están usando. Están usando ancla fiscal y ancla cambiaria para desinflar, justamente desinflar y que la inflación vayamos rápidamente a los niveles del 4 o 5%, y el costo es atrasar un poco el tipo de cambio. Creo que al menos lo que uno escucha del equipo económico es que no tienen hoy un problema, no lo ven como un riesgo hoy. Posiblemente de acá a 6 meses, 9 meses, sea algo sea una exigencia más de que posiblemente economías regionales se empiece a hablar más del atraso cambiario, que Argentina quedó cara en dólares, pero ahí la solución es, bueno, cuando se abra el cepo, posiblemente el atraso cambiario deje de ser un riesgo, porque parte de abrir el cepo es que el dólar empieza a flotar un poco más, o sea, todavía hay muchas restricciones a las importaciones, por eso hay precios de bienes que siguen caros en dólares, o sea, caso de autos, el campo ya está mirando que se viene la siembra y los costos están en dólares y están altos, la construcción también quedaron. Pero es porque... La construcción está en un costo por metro cuadrado históricamente muy alto. ¿Quién? La construcción 1.200, 1.300 dólares el metro cuadrado. $600, sí. El histórico es 600, 700, está casi en el doble. Histórico es $1.500, el máximo. El último máximo de 2017. Pero el promedio, quiero decir, el promedio siempre fue 700, 800 dólares, está muy caro. Por eso alguna obra privada también se ralentizó adicionalmente al quiebre de obra pública. Claro, pero ahí me preguntan mucho qué puede llegar a pasar con el costo de la construcción, que pongamos que esté en $1.000, hay costos de la construcción que quedaron altos. Hierro está bajando, aluminio está bajando, costos importados, productos importados. Pintura entre un 15 y un 20. Todavía hay cepo, entonces hay un costo de importación que es todavía alto. Entonces, hasta que no se levante el cepo, hay costos de productos importados que van a seguir altos. Esperemos que en 6 meses o en los próximos meses cuando se levante el cepo, esos precios van a bajar. Tenemos que liberarte y queremos cumplir con eso, que tenés un compromiso pobre. Muchas gracias. Gracias, como siempre, por estar aquí en la tarde. Bueno, nos metemos de lleno en el deporte, capítulo con Emiliano Espinosa a propósito de...